Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de los senos y la cavidad nasal. En este día pues tenemos a nuestros docentes, el doctor Almendares y la doctora Bu, que nos acompañan. Y también tenemos el agrado de tener el posgrado de otorrino como asistente. Vamos a iniciar hablando de algunas generalidades. Y estos son básicamente los objetivos de la clase. Vamos a hablar algo de generalidades, de las modalidades diagnósticas. Vamos también a hablar algo de anatomía y como el tema es bastante extenso, nos vamos a limitar a la patología inflamatoria y benigna. Algo muy importante y que me llamó la atención cuando se leía alguno de los artículos de la charla, que los senos paranasales eran prácticamente como una huella dactilar. O sea, tenemos anatomía en general, pero los senos paranasales de cada individuo van a ser completamente diferentes y completamente variantes. Pero hay algunas, por ejemplo, algunas variantes que son más comunes y que tienen interés quirúrgico, que son las que vamos a abordar este día. Esta es parte de la bibliografía consultada. Si se fijan, la bibliografía base pues fueron los libros. Hay literatura de la Sociedad Española, pero también hay literatura anglosajona, como la de las clínicas de radiológicas de Norteamérica y también de Radiology, que también es como nuestra base. Ya para hablar un poco acerca de las modalidades diagnósticas, pues vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. La radiografía de senos paranasales, hablando de métodos de imagen, ha sido como la técnica que ha perdurado durante años y ha sido muy básica. Pero ¿qué resulta? Resulta que ya más o menos como desde el año 2001, la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello no lo recomienda. Y ya para los criterios ACR, que es la Asociación Americana de Radiología, también no la recomienda por los siguientes motivos. Ellos hablan de que tiene limitada sensibilidad para detectar cambios óseos o engrosamiento mucoperióstico. Y también no evalúa las celdas hemorroidales anteriores, ni tampoco evalúa los 2/3 superiores de las fosas nasales ni el receso frontal. También se habla de sensibilidad y especificidad y anda en una sensibilidad aproximadamente del 76%. Y otra del 79%. Es por eso que la clase básicamente se basará en otras modalidades de imágenes. Quiero mencionarles también que en la página de la ACR de uso público están un apartado que se llama criterios apropiados o, por decirlo algo, las indicaciones o qué estudio de imagen debo yo indicar. Este apartado ustedes lo pueden entrar, es de acceso libre y lo divide por patologías. De forma representativa, nada más quise poner algunos cuadros en relación a la patología que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, hablamos, otra cosa que es importante, que la sociedad americana separa la patología en niños y la patología en adultos, debido a que los niños, por tener células inmaduras, sus células van a ser más sensibles a la radiación. Y por ejemplo, en este cuadro, si ustedes se fijan, uno entra a la página y busca, por ejemplo, senos paranasales o busca sinusitis. Entonces, como todos ya sabemos, ¿verdad? Una sinusitis aguda no complicada, no está indicado ningún estudio de imagen. Y aquí la sociedad lo indica de forma así tajante y dice usualmente no apropiado, y si se fijan en las modalidades de imágenes, empiezan por tomografía y resonancia. Y por último, deja aquí la radiografía de senos paranasales porque ya también en esos países la tiene prácticamente en desuso. Nosotros, dado nuestras limitaciones de los hospitales o el número de cupos en los equipos, aún seguimos usándola. Pero luego dice, por ejemplo, si ya tenemos un paciente que no responde o un paciente que tiene una sinusitis crónica o que sospechamos alguna complicación y nos indica que vamos a utilizar la tomografía de senos paranasales sin contraste intravenoso.
Entonces aquí lo dice como usualmente apropiado y los circulitos significa el nivel de radiación que produce. ¿Por qué no utilizamos contraste? Usualmente, porque las densidades entre los tejidos blandos, el aire y el hueso nos proporcionan bastante detalle que nos permite caracterizar lesiones. Pero ojo, si yo estoy sospechando que es una patología, por ejemplo, tumoral o una complicación intracraneal de una sinusitis, entonces ahí sí estaría indicado el medio de contraste. Aquí tenemos otro cuadro también sacado de los criterios ACR 2020, que es básicamente para adultos. Y aquí utiliza un puntaje donde, por ejemplo, dice que la escala del 1 al 3 va a ser un estudio usualmente no indicado, del 4 al 6 va a ser probablemente indicado y del 7 al 9 va a ser apropiado. Y pues prácticamente es algo parecido. Vuelve a indicar, ¿verdad?, que un periodo de rinosinusitis aguda menor de 4 semanas, no complicada, usualmente no están indicadas. Y luego vuelve a decir que una de las principales indicaciones es la tomografía de senos paranasales. Tener en cuenta y no olvidarlo, que la resonancia magnética nos va a brindar mayor detalle a la hora de evaluar tejidos blandos, para localizar exactamente la extensión de un tumor, pero volvemos a repetir, es un estudio que no está al alcance por su alto costo y porque no está en todos los hospitales. La recomendación, que si tenemos duda en cualquier patología, qué estudio es el indicado, podemos abocarnos a la página de la ACR y revisar los criterios y ahí orientarnos para ver qué estudio puedo yo pedir al paciente. Ya hablando de meramente parámetros técnicos del estudio, a los residentes de radio les sugiero esta página, mdst.net, también es de acceso gratuito, y aquí también nosotros podemos ir marcando por ítems qué estudio quiero realizar y para qué patología. Y él me va a indicar una tabla acerca de qué parámetros técnicos vamos a utilizar. Esto es para toda, igual, cualquier patología. Por ejemplo, si yo quiero evaluar un hepatocarcinoma, si quiero evaluar un feocromocitoma. Y la ventaja de esta página que nos brinda las especificaciones según el tipo de tomógrafo. Yo ahí puedo elegir si tengo un tomógrafo General, si tengo un Toshiba, si tengo uno de 16 cortes, si tengo uno de 64, y de acuerdo a eso me va a dar las especificaciones. Entonces es bien personalizada. Esta tabla yo la saqué en relación al tomógrafo que tiene el Hospital Escuela, que es un tomógrafo General Electric de 16 cortes, y aquí para evaluar senos paranasales, volvemos a repetir, aquí dice que el contraste ionizado no es utilizado de rutina. No vamos a hablar de especificaciones técnicas, solo recordarles que la evaluación va a ser en una ventana ósea, va a ser una tomografía de alta resolución con cortes milimétricos de 0.6 milímetros, que ya hablando de reconstrucciones pueden llegar a ser hasta menores. Y la otra cosa es que vamos a hacer uso de los software para realizar las reconstrucciones multiplanares que nos va a permitir realizar el equipo. Si se fija, como es, yo en este parámetro técnico utilicé el tomógrafo del Hospital Escuela, que es de 16 cortes, tenemos hasta 0.625. Pero, por ejemplo, en el Seguro Social tenemos el tomógrafo Toshiba, que es de 128 cortes. Ese nos permite hacer cortes aún más finos, pero eso también nos da la limitación de que los estudios son sumamente más grandes y entonces a la hora de transferirlos o de imprimirlos nos ocasionan un poquito de dificultad. Ahora bien, hablando un poco de la anatomía de las fosas nasales, pues sabemos que las fosas nasales tienen básicamente dos funciones, una función respiratoria y una función olfatoria. La función respiratoria va a ser básicamente en su tercio inferior y la función olfatoria pues más hacia el tercio superior, donde se encuentran los bulbos olfatorios. La cavidad nasal pues es un triángulo que está separado por un septo nasal, que ya vamos a ver un poquito más de él, que tiene un componente óseo y un componente cartilaginoso. También aquí es importante tener la presencia
de los cornetes inferiores, medios, y aquí no se ven los superiores. Recordar que los cornetes inferiores independientes es un hueso independiente a los cornetes medios y superiores. Y la otra cosa, que los cornetes medios nos van a dar el límite también para luego poder dividir las encías etmoidales en anteriores y posteriores. Otra característica que tenemos que tomar en cuenta, este es un corte coronal en ventana ósea de una tomografía de senos paranasales, es algunas estructuras que van a ser lábiles, por ejemplo, la lámina papirácea, que van a ser estructuras de 1 a 3 milímetros y pueden tener relación inmediatamente con la órbita. Otra cosa que debemos de recordar es que también aquí vamos a tener los meatos. Los meatos van a ser aquellos orificios donde drenan los senos. La nariz y los senos tienen una comunicación sumamente, están intercomunicados, ¿verdad? O sea, si alguno está fallando, el otro también va a fallar. Tenemos que hacer los meatos medios. Es uno de los más importantes porque es el que se observa con mayor frecuencia, es el que tiene más patologías, es el que vamos a poder ver en el examen físico, y en el meato medio van a venir a drenar lo que son las encías etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar. Y luego también tenemos que hacia el meato superior, no lo estamos viendo por completo, van a venir a drenar las encías etmoidales posteriores y el receso esfenoetmoidal. Y el meato inferior pues va a venir a drenar el conducto nasolacrimal. Entonces hay que tener en cuenta esos drenajes. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que en el meato medio van a drenar las encías etmoidales anteriores en los maxilares y frontales, cualquier patología, ya sea tumoral o inflamatoria, que me obstruya ese meato va a ocasionar de forma secundaria una alteración en los senos que ya les mencioné. Este es un corte sagital donde tenemos un esquema y también tenemos un esquema óseo donde se quitaron parte de los cornetes y podemos ver la interrelación de aquí podemos ver lo que es el seno frontal. También podemos ver parte de la bula etmoidal y también el seno esfenoidal. Aquí se quitaron parte de los cornetes para ver básicamente el drenaje, aquí básicamente el meato medio, ¿verdad? Aquí tenemos el meato superior, que no lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Ahora bien, ahora hay cosas importantes que son de interés, que debemos reportar como radiólogos porque van a ser de interés al clínico, por ejemplo, a la hora de un abordaje quirúrgico. Esto ha tomado bastante importancia desde que se han realizado los abordajes a través de endoscopia. Tenemos la unión osteomeatal, también llamada ostium osteomeatal, y esta tiene varios componentes, que los voy a ir diciendo un poco despacio, para tener claridad. Entonces, hay algunos puntitos, por ejemplo, tenemos que la unidad osteomeatal tiene varios componentes. Uno de ellos va a ser el ostium del seno maxilar, o sea, es por donde va a drenar el seno maxilar al meato medio. Este ostium del seno maxilar se va a continuar con el infundíbulo etmoidal, aquí las flechas se movieron un poquito, y también tenemos el hiato semilunar, que sería como este espacio, para venir a drenar al meato medio. Este huesito, que tiene como una forma curva, es el que se conoce como el proceso uncinado. Luego también recordarles que el cornete medio viene y se va a insertar, aquí lo estoy señalando, hacia la lámina cribiforme y lateralmente hacia lo que se conoce como la lamela basal, que específicamente la lamela basal es la que nos va a delimitar la separación entre las encías etmoidales anteriores y posteriores. Le repito, cualquier obstrucción de este complejo, o sea, si se fijan, es como un trayecto o como un laberinto que debe de estar completamente libre para que
las secreciones, tanto del senos maxilares como las que vienen de los frontales y las etmoidales, puedan drenar de forma adecuada hacia el meato medio. Luego también tenemos el receso esfenoetmoidal, que también es conocido como la unidad osteomeatal posterior, pero ese término es poco usado, es más conocida como el seno esfenoidal, pero por si en alguna literatura la encuentran como unidad osteomeatal posterior, pues no es más que el espacio de donde vienen a drenar las celdillas etmoidales posteriores a través del seno, del receso, perdón, esfenoetmoidal, que está aquí punteada hacia, de color naranja. Esto lo que hacemos siempre es una tomografía en corte coronal, pero tenemos una imagen más posterior. Ojo, ¿verdad? Siempre debemos reportar si el complejo o la unidad osteomiatal anterior o posterior están permeables o no. Y si no están permeables, ¿por qué? Si es una patología inflamatoria, si es una patología tumoral, etc. De forma breve también, porque también hablar del tabique nasal sería completamente toda una clase, tenemos que el tabique nasal pues tiene un componente óseo y un componente cartilaginoso. El componente óseo más importante, la lámina perpendicular del etmoides, y también tenemos el cartílago cuadrangular. Importante, y es una también que menciona desde las últimas revisiones, que por ejemplo si hay una patología inflamatoria de los senos, usualmente o casi siempre va a estar afectada la nariz, y es por eso que se prefiere utilizar el término de rinosinusitis, por ejemplo, si es una inflamación, porque raramente va a estar afectada, por ejemplo, los senos, sin estar afectada la nariz. Otra cosa importante que quiero mencionarles, que por ejemplo, en los niños menores de 6 años hay que tener mucho cuidado por la neumatización de los senos, que ya vamos a ir mencionando a qué edad más o menos se neumatiza cada uno, y que de los niños pueden tener una mucosa engrosada y no necesariamente se va a traducir como una patología infecciosa, sino que nada más es porque están en desarrollo y la mucosa está de ese tamaño. Importante mencionar en relación al tabique es la desviación. ¿Por qué? Porque este puede estenosar el meato medio, y como ya observamos en el meato medio drenan muchas estructuras, y en algunas ocasiones también puede estar un espolón óseo que oblitera el paso o la cavidad nasal. En algunos casos más raros también pueden haber neumatizaciones de la porción ósea. Y en otros casos pueden haber incluso sinequias. El tabique nasal nosotros lo podemos reportar en este corte axial o lo podemos reportar en un corte coronal. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Número 1, vamos a dividirlo en anterior, posterior, anteroposterior, o si hay un espolón septal. Y esto sí debemos describirlo al momento de hacer el informe. Por ejemplo, si tenemos un corte coronal, lo vamos a describir como cefalocaudal, o lo vamos a dividir en un corte axial como anteroposterior. Y vamos a describir si este tiene forma de C o tiene forma de S. Y si hay un espolón contactante, exactamente con qué cornete está haciendo contacto. Ahora aquí les muestro unos ejemplos. Entonces, hablando ya básicamente geométricamente, podemos trazar una línea y de ahí tener la orientación de lo que estamos hablando. Entonces aquí tenemos un corte axial de una tomografía de senos paranasales, donde observamos la desviación del tabique nasal, y entonces en este caso sería anteroposterior. Entonces tenemos una desviación hacia la derecha, este siempre va a ser el lado derecho, este va a ser el lado izquierdo. Entonces vamos a decir que es una desviación del tabique nasal anteroposterior, si lo queremos dividir anterior, medio y posterior, predominantemente hacia la región posterior, y que tiene forma más de una C. Aquí tenemos otro ejemplo, que aquí ya estamos hablando de una desviación craneocaudal. O sea, cuando yo lo describa, debo decir desviación del tabique nasal en una proyección axial
hacia tal lado, hacia la derecha, como por ejemplo en este ejemplo, con predominio posterior y que tiene forma de C. O si lo quiero hacer, ambas teorías son válidas y de hecho creo que a veces es más amigable tener un corte coronal. Entonces igual puedo trazar la línea y voy a decir que en un corte coronal tengo una desviación del tabique nasal hacia la derecha en su tercio medio y que tiene forma de C, y en el caso de que hay un espolón, describirlo si es contactante o no. Y podríamos decir, por ejemplo, en este caso, un espolón pequeño, no contactante, porque si se fijan hay un espacio aéreo que todavía permite el paso de aire. Tenemos otro ejemplo de la desviación del tabique y es lo mismo, ¿verdad? Tenemos un corte axial. Si volvemos a trazar la línea, entonces vamos a decir que tenemos una desviación en un corte axial de tomografía o anteroposterior desviado hacia la derecha. Ahí podríamos decir que está contactante hacia el cornete medio y que tiene forma de S, ¿verdad? Porque si se fijan, ya la forma no solo es como una desviación, sino que ya son como dos. O en este otro caso, volvemos a decir lo mismo, solo que en este caso va a ser cráneo caudal o en una proyección coronal, una desviación del tabique nasal, en este caso es hacia la izquierda y que tiene forma de S. Entonces siempre recordar, decir en qué proyección lo estamos evaluando, si tiene forma de S, si tiene forma de S y si está contactando con alguna estructura que va a ocasionar obstrucción. Voy a ir aprovechando, de acuerdo a lo que vayamos viendo, para hablar de las variantes, porque hay en algunos casos que toman el tema por aparte, pero para no perder como el hilo, vamos a ir tratando algunas variantes. Entonces, si se fijan en las imágenes anteriores, la neumatización de los cornetes se considera una variante anatómica, y aquí están graficados. O sea, los cornetes básicamente van a estar compuestos por tejido óseo y por tejido blando. Pero cuando en el desarrollo embriológico ocurre neumatización, o sea, que se llenan de aire, es ahí donde nosotros hablamos de conchas bulosas. Las conchas bulosas usualmente se van a presentar en los cornetes medios e inferiores y muy raro, en muy raro porcentaje en los cornetes superiores, pero también se pueden encontrar. Es importante, ¿por qué? Porque al examen físico, por ejemplo, el examinador solo va a estar viendo la porción externa y esto puede ser confundido con un pólipo, o también en el caso de que este paciente requiera algún tipo de cirugía, es de importancia para el cirujano conocer estas variantes. Pueden ser bilaterales usualmente, pero también en algunas ocasiones pueden ser unilaterales. Y en algunas ocasiones pueden llegar a ser tan grandes que van a ocasionar obstrucción mecánica de los meatos. También otra de las variantes anatómicas que se le conoce como cornete paradójico. Voy a regresar a la diapositiva anterior solo para que vean la disposición de los cornetes. La disposición de los cornetes usualmente tienen una convexidad hacia afuera, ¿verdad? Y si se fijan, cuando hablamos de cornetes paradójicos, es como que está al revés. Por eso se le llama el cornete paradójico, porque su convexidad está invertida. Usualmente tampoco van a dar ningún tipo de problema, excepto que sí hay que reportarlos cuando aquellos pacientes vayan a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico. Ahora hablando de los senos, específicamente de los senos paranasales, pues como les mencioné, los senos paranasales los mencionan como cavidades aéricas. Si los dividimos son 4, pero como son bilaterales ya los podríamos dividir en 8. Están presentes, o sea, están presentes al nacer, pero no están desarrollados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en orden de cronológico de tiempo, se van a neumatizar primero los etmoidales, después los maxilares, luego los efenoidales y por último los frontales. Ya hablando específicamente del seno frontal,
como les mencioné, están presentes al nacimiento, pero no significa que están desarrollados. Y les acabo de decir que el seno frontal es el último en que el que se va a neumatizar. Usualmente va a comenzar su neumatización alrededor de los 2 años y va a empezar a crecer alrededor de los 9 años y luego va a tener ya su desarrollo máximo aproximadamente a los 20 años. El seno frontal tiene una característica importante porque tiene una lámina o una pared posterior muy pequeña de apenas 1 milímetro y aquí también vienen venas emisarias y venas meningas que pueden estar contactantes. Usualmente el seno frontal puede ser una cavidad única o puede tener uno o varios tabiques y cualquier proceso inflamatorio en este seno que se complique, el riesgo va a ser que desarrolle algún tipo de complicación intracraneal por esa pared pequeña que les acabo de mencionar. Otra cosa importante que les quiero mencionar, que por ejemplo, en este corte frontal tenemos alguna lámina, la lámina vertical y también tenemos una lámina horizontal que nos van a dar lo que significa el surco olfatorio. ¿Por qué es importante el surco olfatorio? Realmente creo que no lo hemos medido o no lo hacemos de rutina en las mediciones, pero el surco olfatorio va a ser esta medida importante que va a venir desde la lámina cribosa hacia la porción frontal del ecmoides, y esto se mide en milímetros. ¿Por qué es importante este surco frontal o esta profundidad del surco olfatorio? La profundidad del surco olfatorio va a ser importante para a la hora de realizar cirugías endoscópicas sinusales, porque de acuerdo a esto el cirujano va a saber si hay riesgo o no riesgo de penetrar y causar complicaciones como erosiones óseas y al final el tener una fuga de líquido cefalorraquídeo. Repasando, va a ser una medida, esto lo podemos hacer en el tomógrafo, que va a ir desde la lágrima cribiforme hasta la porción frontal del ecmoide. En este caso mide 5 milímetros. Pero ya hubo gente, cirujanos, Quero fue un cirujano, que los clasificó y de acuerdo a la clasificación pues vamos a ver el riesgo de poder causar una complicación en la hora de una cirugía. Y habla de un tipo 1 cuando la profundidad es de 1 a 3 milímetros. Habla de un tipo 2 cuando la profundidad del surco olfatorio es de 4 a 7 milímetros. De un tipo 3 cuando es de 8 a 16 milímetros o cuando existe una simetría del techo etmoidal, ya lo toma como aparte. Entonces, obviamente, si tenemos un surco olfatorio muy, muy profundo, vamos a tener más riesgo de poder ocasionar una fuga. Si se fijan, como que el surco está más abajo. Eso significa que la lámina cribosa está más abajo, mientras que en el tipo 1 tenemos la lámina cribosa más arriba. Entonces, esto es importante describirlo a la hora de estos pacientes vayan a ser sometidos a una cirugía. Otro dato importante, que son detalles anatómicos pequeños y que son específicos, es el proceso uncinado. El proceso uncinado es el que está marcado aquí con esta flechita roja. El proceso uncinado también va a ser parte importante a los cirujanos porque podría, de acuerdo a la morfología de ese proceso uncinado, podríamos tener perforaciones hacia la lámina papirácea. Pues es como un hueso en forma de semiluna, ya se los había mencionado cuando vimos el complejo osteomiatal, y puede tener características diferentes y también puede variar según el receso y debe ser descrito en el caso de que no tenga su forma habitual. Bien, eso en relación al seno frontal.
Ahora vamos a hablar de los senos maxilares. De los senos maxilares creo que es como que son los que tenemos, están más relacionados. Estos también van a estar presentes al nacimiento, más o menos se van a empezar a neumatizar a los 3 meses de edad, pero vamos a ver ya su neumatización completa alrededor de los 9 a los 10 años. Importante la relación de los senos maxilares que tienen importante relación con la dentadura, porque como aquí en la porción maxilar van a estar principalmente en los niños, van a estar los dientes que aún no han erosionado o incluso en algunas patologías esos dientes pueden incrustarse hacia el seno. Otra cosa importante que también es importante saber que aproximadamente 50% de las personas el seno maxilar va a ser asimétrico. No esperemos, por ejemplo, que van a ser del mismo tamaño. Y más o menos un 4 a un 5% de la población va a tener hipoplasia del seno maxilar. Es más frecuente las hipoplasias o las ausencias del seno frontal, eso se me olvidó mencionarles. Pero en el seno maxilar también pueden ocasionar, puede haber hipoplasias o aplasias, pero ya en menor frecuencia. Entonces no esperemos verlos igualitos, porque hasta 50% de la población va a tener asimetría en el seno. Habíamos hablado ya del ostium, ¿verdad? Que el ostium es como por el agujerito que va a ir a drenar el complejo osteomiatal, el infundíbulo, que es como el caminito que va hasta llegar. Luego también vuelve a mencionar el hiato semilunar, el proceso uncinado, que es aquí donde va a ir a drenar el seno maxilar de forma bilateral. Ahora, el seno etmoidal. El seno etmoidal es un seno bastante complejo, porque bueno, a pesar de que todos tienen, son como una cajita de 4 paredes, pero las estructuras que involucra el seno esfenoidal, algunas son vitales o algunas pueden crear complicaciones. Entonces, hacia la región anterior, el seno, este es un esquema donde podemos observar que este es el seno esfenoidal. Entonces, hacia la región anterior va a tener su relación con las vías etmoidales posteriores. Hacia la región posterior con el clivus. Hacia la parte inferior con el techo de la nasofaringia, y ahí también las alteraciones con la relación con el nervio ovidiano. Hacia la parte superior, hacia la silla turca, el quiasma óptico y la hipófisis, que están esquematizados, y hacia la parte lateral, pues los senos cavernosos y las arterias carótidas. Y también ahí pasa la segunda rama del trigémino. El seno esfenoidal se va a desarrollar aproximadamente a eso de los 3 años de vida y va a tener su completo desarrollo hasta la pubertad. Importante mencionar, por ejemplo, este seno esfenoidal porque en la actualidad ha tenido auge las cirugías transesfenoidales para abordaje de patologías de la región celar. Y es por eso que debemos saberlo describir. Este solo es un esquema donde lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que hacia la región anterior tiene relación con las vías etmoidales posteriores, hacia la región superior con la región celar y todas sus estructuras, ¿verdad? La glándula hipófisis, y hacia la región posterior con el piso y hacia la región inferior con la nasofaringe. O en algunas ocasiones puede tener uno o más tabiques. Hay varios tipos. ¿Y por qué los escribo? Porque son importantes en aquellos pacientes con patología de región celar y que se planea hacer un abordaje quirúrgico a través del seno esfenoidal. Entonces, tenemos el tipo conchal. Si se fijan, el tipo conchal está completamente anterior. Aquí nos vamos a fijar en esto. Miren, esta es la silla turca. Entonces, la relación que tiene la silla turca con el seno. Entonces, en el tipo conchal, el seno está completamente anterior. Ya en la región precelar, como que se viene acercando, pero no la ocupa en su totalidad. Un celar incompleto significa que más o menos la mitad o algunos 2/3 de la silla turca van a tener relación
con el seno esfenoidal y un celar completo que va a hacer que toda la silla turca tiene la relación con el seno esfenoidal. ¿Qué es lo ideal, por ejemplo, para una cirugía? Que sea un celar completo, ¿verdad? Porque el cirujano va a entrar a través del seno esfenoidal y lo que va a encontrar es la cavidad aérica. Pero ¿qué pasa? Que si es un seno conchal, entonces ahí ya es completamente diferente, incluso pueden cambiar o decidir otro tipo de abordaje, porque en este caso tendría que penetrar completamente todo el hueso para poder llegar a la región celar. Afortunadamente, la mayoría de las personas tienen el tipo celar completo y por eso hay que reportarlo en aquellos pacientes con patología de la región celar. Necesitamos o es imprescindible, o sea, hay que siempre reportar qué tipo de seno es, porque eso va a determinar el abordaje quirúrgico. Probablemente los cirujanos con ver la imagen lo van a saber, pero sí es nuestra obligación reportarlo y conocerlo. Ahora bien, tenemos las celdías sigmoidales. Hablando de anatomía, pues si se fijan, los senos toman el nombre del hueso donde se encuentra. Las celdías sigmoidales son múltiples cavidades aéricas, pues que se encuentran en el hueso etmoidal y tienen varias conexiones, como ya les había mencionado, tienen conexiones con el seno esfenoidal y se dividen en celdías sigmoidales anteriores y posteriores, que lo vamos a definir de forma más clara en un corte sagital, porque lo mencionamos que la inserción del cornete medio es la que nos va a definir cuáles celdías sigmoidales son anteriores y cuáles son superiores. Mencioné que en orden de cronología las celdías sigmoidales son las que van a estar más neumatizadas al nacimiento, pero al igual que los otros senos van a alcanzar su desarrollo completo hasta la madurez. Las celdías sigmoidales también nos generan nos generan la mayoría de las variantes anatómicas. Este es un esquema del receso esfenoesmoidal, porque vemos que el seno esfenoidal también puede tener una conexión a través del drenaje, a través del receso esfenoesmoidal, para luego también ir a drenar al meato medio. Ahora, les acabo de mencionar que las celdías sigmoidales son las que van a tener la mayoría de las variantes y las voy a ir mencionando en este momento. Si se neumatiza el hueso lagrimal, pues este toma el apónimo de las celdías de Aguer-Nashi. Es cuando, como por decirlo así, las neumatizaciones o la neumatización de las celdías sigmoidales se fue completamente anterior que hasta que incluyó el hueso lacrimal. También va a tener importancia por el acceso quirúrgico y porque estas celdías de Aguer-Nashi podrían ocasionar algún tipo de obstrucción del seno frontal si son muy grandes. Entonces, recordando, si se neumatiza el hueso lacrimal, es la variante de Aguer-Nashi. Luego, si estas neumatización se extienden hasta el piso de la órbita, van a ser las celdías de Haller. Estas también van a tener su importancia si ocasiona obstrucción de los senos frontales. Y la otra cosa que hay que mencionarlo, que estas celdías son variantes anatómicas, pero también pueden sufrir patologías de cualquier tipo, al igual que los demás senos. También tenemos otra variante, todas estas variantes son de las celdías etmoidales, que son las celdías de Onodi. Las celdías de Onodi es cuando hay la neumatización, pero más posterior y que tiene que se va a encontrar en íntima relación con el seno esfenoidal hacia la región superior y posterior. Este es un corte sagital, un corte coronal, perdón, de una tomografía de senos paranasales, donde vemos el seno esfenoidal, pero vemos otras
neumatización aquí que va a estar superior y lateral que va a corresponder a la celdía de Odoni. En la celdía de Odoni es importante también caracterizarla porque si recuerdan, el seno esfenoidal tiene relaciones anatómicas con los senos cavernosos y con las arterias carótidas, entonces en un procedimiento quirúrgico podría verse afectado. Y pues aquí también podemos ver un engrosamiento mucoso, que este seno esfenoidal tiene un tabique y hay un engrosamiento mucoso del lado derecho. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de las patologías inflamatorias y algunas benignas. La rinosinusitis aguda, ya hablando de estadísticas, y si se fijan, este cuadro o estas estadísticas, vean de dónde sale, viene de los criterios de adecuación del Colegio Americano de Radiología. O sea que siempre es importante para decidir el tipo de estudio, la epidemiología y algunos factores de los países para tomarlos en cuenta. Me llamó bastante la atención por ellos ven la parte económica, ¿verdad? Y hablan, obviamente estas son estadísticas anglosajonas, que más o menos el 16% de la población va a sufrir de rinosinusitis aguda. Y de este 16%, aproximadamente 2/3 en tiempo de evolución van a pasar a una rinosinusitis crónica. Ellos hablan en costos de salud que aproximadamente gastan $22 mil millones al año en el tratamiento de la sinusitis aguda. Y no solamente hablan de costos de salud, sino que también hablan de días de pérdida de trabajo anual, que está valorado más o menos en unos 12.5 millones de dólares. O sea, la gente se incapacita o deja de ir a trabajar por los procesos inflamatorios agudos. Y pues su definición es un cambio inflamatorio sintomático que involucra la cavidad nasal y los senos paranasales sin extensión cuando no está complicada. Por eso es que prefieren utilizar el término de rinosinusitis porque están afectadas ambas cavidades. Pues de los síntomas más comunes, pues ya sabemos que la congestión, dolor facial, puede ser plenitud, también puede haber drenaje mucoporulento. Importante mencionar que cuando la patología se encuentra en los senos maxilares, siempre hay que mandarlo también al odontólogo porque hasta 20% van a estar relacionados con procesos odontológicos asociados. ¿Cómo lo vamos a ver por tomografía? Pues por tomografía, recordemos que este es un corte, ambos son cortes coronales. Vamos a ver la presencia de tejido blando y cuando es un proceso inflamatorio agudo podemos observar el nivel líquido aire. Esto también va a depender de cómo la posición en la que esté el paciente. Recordemos que el paciente para el estudio tomográfico está acostado. También pueden haber dentro de esos niveles líquido aire estos aspectos como en forma de burbuja. Siempre hay que caracterizar, por ejemplo, cómo está el hueso adyacente, si hay daño o no del hueso adyacente. Y la otra cosa que debemos reportar es cómo está el infundíbulo o el ostium del seno. Entonces, si se fijan, en este caso, el ostium del seno maxilar izquierdo está ocluido y eso es lo que está condicionando este tipo. También es importante en aquellas personas que solo tienen la sinusitis de un lado, que son unilaterales, porque si son unilaterales, ahí sí debemos de pensar en un proceso mecánico más que en un proceso fisiopatológico infeccioso. También actualmente con las reconstrucciones podemos, quitar este artefacto que nos ocasionan las amalgamas o actualmente también las personas utilizan menos amalgamas o son de diferentes materiales que nos ocasionan este artefacto. En esta imagen coronal de una tomografía de senos paranasales tenemos la ocupación del seno maxilar izquierdo por un nivel también líquido aéreo y una burbuja hacia la región superior.
Pero si se fijan, les hablé que el 20% iban a tener alguna relación odontológica, y aquí sí vemos que hay una dehiscencia de la pared inferior del seno maxilar que está ocasionada por una afectación dental. Aquí sí es bien evidente, pero en otros casos no va a ser tan evidente, y por eso va a ser necesaria la valoración por el servicio de odontología. Luego también tenemos otras imágenes coronales. Pongo imágenes coronales porque es donde mejor observamos los senos maxilares, y volvemos a observar el engrosamiento mucoso de prácticamente toda la pared del seno con el nivel líquido. Pero también podemos observar, si se fijan, que los senos etmoidales también se encuentran ocupados, que el receso esfenoetmoidal se encuentra ocupado, y esto también nos condiciona. Realmente pareciera que el proceso primario viene desde arriba, y que por oclusión de los recesos y del óseo es que nos está ocasionando afectación de los senos maxilares. Ahora bien, la sinusitis crónica, como les mencioné, 2/3 de los pacientes que están con sinusitis aguda pueden evolucionar a sinusitis crónica, y esto lo va a decidir el tiempo. Alguna literatura habla hasta de 12 semanas que el paciente persiste con sintomatología, o incluso más tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí sí ya vamos a tener algunos cambios, incluso en las estructuras óseas. Como podemos ver en la imagen, esta es una tomografía en un corte axial del seno frontal. Vemos cómo esos cambios inflamatorios crónicos han producido algún tipo de erosión o de expansión a nivel de las estructuras óseas. También pues, observamos, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, aquí la densidad de esta secreción, vamos a ver que son secreciones bastante densas, y hay que observar qué tan extenso es este proceso y si hay algún proceso tumoral involucrado que nos esté ocasionando esta sinusitis crónica. Hay algunos procesos que los voy a mencionar así rapidito. Por ejemplo, este es un paciente diagnosticado con una granulomatosa de Wegener, que observamos cómo hay erosión completamente de todas las paredes de los senos maxilares. No hay, ya en este paciente no existen meatos, también han sido erosionados, y estos pacientes usualmente van a consultar por eso, van a estar con sinusitis, y también en este caso, que es un proceso sindrómico, van a tener afectaciones pulmonares y también pueden tener afectaciones renales. Dentro de las patologías más comunes, benignas, están los pólipos. Los pólipos van a tener bastante relación con cambios inflamatorios persistentes o recurrentes. Y vamos a tener hipertrofia de la mucosa, acumulación de la submucosa de líquido, pueden ser únicos, y en ese caso es importante que radiológicamente pueden ser indistinguibles de un quiste de retención, y es por eso que ustedes, me imagino que en más de algún informe han leído esa descripción, que se describe, por ejemplo, como una masa o como una lesión ocupante de X seno, del seno maxilar, por ejemplo, que puede corresponder a un pólipo o a un quiste de retención cuando suelen ser únicos, porque radiológicamente los vamos a ver iguales. Usualmente suelen ser asintomáticos, pero si hay obstrucción de algunos de los ostium, entonces van a ocasionar síntomas. Y los síntomas clínicos pues van a ser bastante parecidos: la congestión, la plenitud, la rinorrea, y la edad va a ser frecuentemente mayores de los 20 años. Es muy raro que se presenten en pacientes pediátricos. Y otro dato importante que me llamó la atención, que decía la literatura, que más del 50% de los pacientes con pólipos iban a tener cierta intolerancia al ácido acetilsalicílico por alguna variante genética aún no conocida. Los pólipos pueden tener aspectos bien dramáticos, como la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Y como los acabo de describir, van a ser
imágenes nodulares de tejidos blandos, usualmente pueden ser, ¿cómo se llama? Nodulares, o como lóbulos más bien. Van a tener afectación difusa y bilateral. Incluso pueden involucrar varios senos y ocasionar oclusión de todos los recesos y de todos los meatos. También otra cosa importante, que pueden estar en patologías mixtas, o sea, que también tiene una poliposis seno maxilar, pero también tiene una sinusitis maxilar, porque observamos el nivel líquido aire. Otra recomendación que daba el Colegio de Radiología era, por ejemplo, si nosotros estamos sospechando en una sinusitis crónica o en una poliposis que estuviese cursando con un proceso inflamatorio, que idealmente es mejor primero darle tratamiento para el proceso agudo y más o menos a las 2 semanas hacerle el estudio de imagen para discernir exactamente. En este caso es muy claro, ¿verdad?, que los senos maxilares tienen un proceso inflamatorio agudo y que también hay poliposis seno maxilar, pero para tener claro y que no haya confusión de qué es inflamatorio y de qué es un pólipo o qué es una sinusitis crónica, entonces si el paciente clínicamente está cursando con un proceso agudo, darle tratamiento, esperar unas 2 semanas y hacerle el estudio de imagen. Hay un pólipo que tiene un nombre particular por su característica, que es el pólipo intraconal, que es una lesión que crece desde el seno maxilar, lo llena por completo, se va por el ostium y se continúa hasta la nasofaringe. La literatura mencionaba que esto es importante diferenciar cuando es una poliposis seno-nasal o cuando es un pólipo intraconal, porque el abordaje quirúrgico es diferente. Cuando ya se habla de un pólipo intraconal, es necesario abrir el seno para cortar desde la base, porque si se deja la base, este va a tener recurrencias. Entonces aquí tenemos un gráfico donde se ha cortado parte del hueso, donde esquematiza lo que les acabo de mencionar, que el pólipo realmente nace del seno maxilar, pero se va a extender desde el antro hasta la cavidad nasal y la cavidad de la nasofaringe. Y esto lo vamos a observar con mejor detalle en las tomografías, en los cortes axiales, para poder decirlo. Y eso es lo que se le conoce como el pólipo antroconal. Aquí lo vemos de otra forma. Si se fijan, hay afectación desde la cavidad nasal, pero se extiende hasta la nasofaringe. Y esta es una imagen de resonancia, solo para que vean que en esta secuencia de resonancia de T2, los líquidos se ven blancos. Y por eso vemos que la obstrucción que está teniendo este pólipo ocasiona obstrucción del seno maxilar, y por eso está ocupado de líquido, ocasionando también episodios de sinusitis, depende de qué ostium esté afectando. Otra patología son los mucoceles. Los mucoceles son lesiones expansivas y quísticas, son bien delimitadas, son benignas, pero a veces pueden ser tan grandes que pueden tener remodelación ósea. Y el seno que se afecta con más frecuencia es el seno frontal, pero también puede haber afectación del seno etmoidal como segunda causa. ¿Qué nos va a ayudar, por ejemplo, a diferenciar un mucocele de un quiste de retención? Que usualmente los quistes de retención no van a expander el seno en el que están ubicados, mientras que el mucocele sí. Entonces aquí en la imagen tenemos un corte axial de tomografía, y si se fijan, una de las celdillas etmoidales posteriores ha sido ocupada por una lesión expansiva quística de características benignas y corresponde a un mucocele. Llenan por completo la cavidad y la expande, incluso pueden tener hasta dehiscencias de sus paredes. Esta es una representación gráfica de lo que es el mucocele, pues básicamente lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Van a ir llenando por completo la cavidad y hasta que la expanden. Otra de las patologías que vamos a mencionar de forma breve es lo que es conocido como el papiloma invertido. Vimos los papilomas
que era como afectación nasal y de los senos paranasales. Pero el papiloma invertido tiene un crecimiento endofítico y es considerado el más frecuente de los papilomas. La edad va a ser más frecuente en hombres de 40 a 70 años, pero sí es un dato importante porque se ha asociado a carcinoma de células escamosas de 5 a 27% de los pacientes. Entonces, si se fijan, sí hay que ponerle ojo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, está descrito como una patología benigna, puede malignizarse y ya un 27% es casi un tercio de los pacientes que pueden desarrollar los carcinomas de células escamosas que son bastante agresivos. Usualmente el papiloma invertido se va a localizar en la pared lateral de las fosas nasal. Van a incluir la extensión hacia el meato maxilar, hay remodelación y puede incluso también invadir los senos paranasales. Aquí tenemos un gráfico de lo que corresponde a un papiloma invertido, que realmente su origen es en el meato medio y que a través del ostium fue e invadió el seno maxilar. Y obviamente, como las secreciones de los fluidos del seno maxilar están bloqueadas, va a ocasionar una sinusitis de forma secundaria. Tenemos aquí también una imagen por tomografía en un corte axial donde podemos observar, es casi similar a la del esquema, una masa de tejidos blandos que nace del cornete medio y que se mete hacia el seno maxilar y aquí lo ocupa casi por completo, ocasionando cierto grado de remodelación ósea. Estos deben ser resecados por el riesgo que tienen de malignidad. Aquí tenemos, este es el mismo paciente en ventana de tejido blando y en ventana de tejido óseo, de una masa que ocupa completamente la parte lateral de la cavidad nasal y el seno maxilar derecho. Eso es básicamente la patología inflamatoria benigna. Y quise compartirles algunos casos clínicos que hemos vivido en estos años. Ahí de forma rápida se los voy a mencionar. Este fue un paciente, este caso fue de 2018, un masculino de 29 años que llegó al servicio de radiología referido de otorrino con historia de plenitud facial de 3 meses de evolución, congestión nasal, rinorrea y odontalgia, sin ningún antecedente patológico. Se le realizó la tomografía de senos paranasales, donde se observó a nivel del seno maxilar izquierdo la presencia de una lesión quística expansiva que obliteraba por completo el complejo osteomiatal, incluso tenía cierto contacto con el tabique nasal y los desviaba hacia la derecha. Si se fijan, es una afectación unilateral. Vemos el seno maxilar derecho completamente limpio. Al hacer las reconstrucciones coronales, vemos también cómo está afectando el piso de la órbita e incluso parte de las celdillas efenoidales. Lo interesante de esto, que ya al irnos más atrás, hablamos que los senos maxilares tienen bastante implicación, vemos que hay la presencia de una pieza dental incluida dentro de la lesión. El paciente estaba asintomático, aquí lo podemos ver en un corte sagital, como la raíz del diente está involucrada dentro de esta lesión quística expansiva. Hay que tener algunos datos claros que si bien es cierto, la lesión expande completamente el seno, pero no hay destrucción ni hay invasión de las estructuras vecinas. Desplaza la órbita, pero no la invade, sino que nuevamente por el efecto de masa que está ocasionando, entonces la comprime. Este paciente se le hizo resección y fue clasificado como un quiste dentígero. Solo para hablarles de forma breve, ¿verdad? Es el segundo quiste odontogénico más frecuente y la característica ahí o la pista ahí que es la presencia del diente dentro de la lesión. Esta es una imagen de la literatura, si se fijan, muy parecida a la imagen que nosotros tuvimos en nuestro paciente. Ahora bien, ahora tenemos este otro paciente, este ya era un niño de 11 años del Hospital Escuela, que la historia era algo parecida.
con obstrucción nasal de más o menos 2 veces de evolución. En este vemos también una lesión más o menos de contenido, si se fija aquí, midieron las unidades, un contenido entre quístico, pero tal vez un poco espeso. También tiene una lesión expansiva del seno que comprime o lateraliza completamente la cavidad nasal, y la característica también es similar, que tenía incluido un diente. Este caso en particular sí fue un caso interesante porque la histología dio para un histocitoma fibroso, que estos son casos sumamente raros que se encuentran en los senos paranasales. Es más frecuente encontrarlos en otras localizaciones. Luego también tenemos una paciente que ingresó primero al Hospital del Tórax y posteriormente fue trasladada al Hospital Escuela con 27 años de edad. Estuvo en el tórax por un acceso pulmonar, pero cuando se le hizo un examen físico integral, encontraron lesiones en la piel de la mama y la región frontal. También la paciente refirió episodios crónicos de sinusitis, y por eso le interconsultaron con el servicio de otorrino, donde ellos observaron cambios en silla de montar, que también habían cambios bilaterales en el tabique, y que les voy a enseñar las imágenes. Entonces se le hizo una tomografía de senos paranasales, donde observamos que hay una distorsión completa de de todos los senos paranasales involucrados. Hay presencia de tejido blando. Si se fijan, hay destrucción completa de los meatos, y también involucra los senos esfenoidales. Aquí podemos observar también la ausencia o la casi inexistencia de la presencia de los cornetes. Tiene afectación a nivel del oído. Si se fijan, las celdías mastoideas y el oído medio estaba completamente ocupado por material isodenso. Entonces tenemos destrucción de los meatos, involucración del tabique nasal, involucración de los senos paranasales, incluso las celdías etmoidales anteriores y posteriores, el seno esfenoidal. Esta imagen solo para que vean que así se debería de ver, y esta era la paciente, ¿verdad? Cómo estaban involucrados todos sus senos. Y lo que en el examen físico se describió como en silla de montar, pues fue esta depresión, que es secundaria a la destrucción de la parte cartilaginosa del cartílago, que hace que el dorso de la nariz forme este ángulo. Esta paciente se biopsió una de las lesiones de la piel y fue como diagnóstico definitivo una granulomatosis de Wegener. Voy a pasar rápido porque ya hemos ocupado bastante tiempo. Y este es el último caso que les tengo, que esta es una paciente femenina de 67 años, diabética hipertensa, que llegó a radiología referida por una tomografía de senos paranasales por dolor a la digitopresión en la región maxilar izquierda. Al realizarse la tomografía, se vio que la región, el seno maxilar, estaba ocupado completamente por tejido óseo, que no ocasiona destrucción, tampoco ocasiona invasión de las estructuras, y fue diagnosticado como un osteoma. A esta paciente se le ofreció tratamiento quirúrgico, pero se negó. Este caso en particular es también interesante porque los osteomas usualmente los vamos a encontrar en el seno frontal y no en los senos maxilares.